Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este conversatorio. Las organizaciones sociales sin fin de lucro estas últimas semanas hemos sido sorprendidas porque vimos las noticias, ¿no? Vimos lo que pasó con Democracia Vivaracha, leí ese término y me pareció muy bueno, pero nunca pensamos que iba a empezar esta verdadera casa de brujas con las organizaciones sociales, que empezaron a cuestionarse organizaciones súper serias, súper buenas, que los servicios de pronto empezaron a frenar la entrega de recursos, que nos están pidiendo rendiciones que ya hemos hecho, y nos empezamos a preguntar hasta dónde el Estado tiene estas facultades de un poco perseguirnos constantemente, pero también cuáles son mis obligaciones, quizás qué pude haber hecho yo como organización social para evitar cuestionamientos, porque una cosa es lo legal, otra cosa es lo ético y otra cosa es lo que llamamos lo estético, ¿no? Cómo se ve. Como lo dice ahí, soy Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono. Nosotros nos dedicamos, somos abogadas y abogados que de forma voluntaria ayudamos a organizaciones sociales o personas en situación de vulnerabilidad de forma gratuita. Y hoy día queremos conversar de esto y tenemos dos tremendos invitados. Nos acompaña hoy María Jaraquemada, y es abogada, es directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Probidad e Integridad, pero hoy solamente ella nos va a hablar como directora de Chile Transparente, solo mencionó su cargo. Y también va a estar con nosotros el abogado, socio del estudio PPU, José Luis Lara. Él es experto en Derecho Administrativo y socio del estudio jurídico, ya se los mencioné. Parte de los estudios pro bono, que fíjense que lo pidieron a él que expusiera en la convención porque sabe tanto de esto que le preguntaron su opinión sobre el capítulo de la Contraloría. Este conversatorio lo estamos organizando entre la Fundación Huella Local, Chile Transparente y Fundación Pro. Así que para empezar voy a dejar con ustedes a Sebastián Toro, él es abogado, encargado jurídico de Huella Local y el oficial de compliance de la misma organización. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Sabemos que la agenda de ellos está muy ajustada por estos días, así que queremos agradecer especialmente a María y también a José Luis. Bueno, mi nombre es Sebastián de Toro y cumplo el rol de jefe jurídico de la Fundación Huella Local, así como también de encargado de compliance. Desde la Fundación Huella Local venimos hace meses trabajando en la elaboración de un modelo de compliance buscando siempre de forma proactiva cumplir con los más altos estándares éticos y no solo legales, y ser un referente en este aspecto para promover buenas prácticas. Hoy día vamos a hablar sobre estos temas, sobre probidad, sobre integridad a propósito de la contingencia, y les recordamos a los participantes que están conectados que pueden dejar preguntas por este medio, por todos nuestros canales que están abiertos, y al final vamos a abrir un espacio de diálogo donde vamos a poder sacarle el jugo a estos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Así que, bueno, sin más, partimos con lo importante. En primer lugar, va a realizar una presentación José Luis Lara. Por favor, José Luis, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias a la Fundación Pro Bono por la invitación. Por cierto, también a Sebastián, que nos modera en esta oportunidad. No sé si podemos proyectar. Perfecto. Bien, muy buenos días a todos. Efectivamente, la idea de la exposición y lo que se me ha pedido es hablar respecto de la situación que muy bien expuso Carolina Contreras en relación a lo que está ocurriendo con las organizaciones sin fines de lucro y cómo nos exponemos a que fundaciones o corporaciones que actúan conforme a derecho se vean afectadas producto de las circunstancias que están envueltos algunas corporaciones a propósito de estos convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La estructura es fundamentalmente en estos 15-20 minutos hablar un poco del contexto, luego vamos a referirnos al marco general de las organizaciones sin fines de lucro y la contratación pública, y dentro de la contratación pública, claro está, las transferencias dentro de la administración del Estado. ¿Cuál es la regulación, el marco normativo desde la Constitución, leyes y algunas resoluciones?
que rigen a estas organizaciones sin fines de lucro y propiamente su vinculación con la administración a través de contratos. ¿Qué ha dicho la Contraloría sobre esto? Yo creo que es bien importante, y luego nos vamos a referir al control de la contratación pública y las transferencias entre los órganos del Estado y estas organizaciones sin fines de lucro, y un capítulo final de conclusiones. ¿Cuál es el contexto? Como ustedes seguramente bien saben, las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, las corporaciones y las fundaciones son tremendos colaboradores de la administración del Estado en el cumplimiento de sus fines. Hoy día existen más de 235.000 organizaciones sin fines de lucro vigentes y que por regla general se ajustan a la legalidad imperante. Los últimos 15 meses, solo para dar algunos datos, se han efectuado más de 15.000 traspasos o transferencias por cifras que rondan los 400.000 millones de pesos, lo que es una cantidad bien importante, diría yo. Todos estos traspasos se han hecho o se deben hacer más bien conforme a la ley de presupuesto. Ya incluso hay ciertos deberes de publicación cuando se tratan de convenios superiores a 2.000 unidades tributarias mensuales. Ahora, ¿qué es lo que concita nuestra atención? Es la situación que describía la directora de Chile, de Pro Bono, relacionado con la crisis de Democracia Viva y otras corporaciones y fundaciones a propósito de estas transferencias que efectúa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y esto ha hecho que el día de ayer el Contralor General anunciara una auditoría general respecto a todas las transferencias realizadas en el último tiempo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que representan una cantidad bien importante en relación a todo este tipo de convenios. Estamos hablando de más del 10%. Aquí hay una gráfica, esta presentación yo la puedo dejar después, no hay ningún inconveniente, respecto de información en prensa en relación a la envergadura de todos estos traspasos del sector público al sector privado, partiendo por interior, pasando por todos los ministerios, incluyendo desarrollo social, educación, Hacienda, en fin. Y al final están todas las transferencias desde el 11 de marzo de 2022, durante la actual administración, a una serie de corporaciones y fundaciones, algunas de las cuales han aparecido en la palestra. Ahora, más allá de la contingencia, lo que nos convoca hoy día es conversar brevemente en relación a cuál es el marco normativo que rige a estas organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil, en materia de contratación pública, y dentro de la contratación pública, por cierto, a un tipo que son los convenios de transferencia. Lo primero que me gustaría exponer es cómo funciona la administración del Estado y cómo interactúa con los privados para la satisfacción de estas necesidades públicas. Cualquier órgano de la administración del Estado, municipalidades, ministerios, servicios públicos, en fin, tiene una finalidad inmediata, que es la satisfacción de necesidades públicas. Esto está establecido en la ley con el objeto de la consecución del bien común. Y esto, como yo lo digo habitualmente, no es una creación dogmática, doctrinaria, sino que esto está en la Constitución. Si usted revisa el artículo 1 de la Constitución, va a concluir que todos los órganos de la administración satisfacen necesidades públicas con mira al bien común de todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional. Ahora, ¿cómo se satisfacen esas necesidades públicas concretas? Fundamentalmente a través de actuaciones por sí de los órganos de la administración, así como también a través de actuaciones por intermedio de un tercero. Y ahí es donde encontramos toda la actividad unilateral a través de los actos administrativos y la actividad bilateral, sea por la vía del concurso con otro órgano de la administración, que son los llamados convenios, así como también a través del concurso con un privado, que en términos generales se denomina contrato administrativo, ya sea propiamente tal, o estos contratos que suponen una transferencia por parte del sector público para que privados organizados puedan satisfacer las necesidades públicas, que son los contratos, convenios o convenios de transferencias, que son nuestro objeto, yo diría, principal. Toda esta estructura se fundamenta en la denominada colaboración público-privada. ¿Qué significa esto? Que el Estado, como yo les decía, para satisfacer las necesidades públicas, cuenta con el apoyo de los privados.
cualquiera de las corporaciones o fundaciones que ustedes representan son cruciales para la satisfacción de las necesidades públicas de los ciudadanos, en definitiva. En nuestro país no existe una ley general de contratación pública, como ocurre en otros ordenamientos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto, una pléyade de normas jurídicas que regulan distintos tipos de contratos. Desde la ley 19.886, que es la ley de compras, que regula el contrato de suministro de bienes muebles, como por ejemplo un computador, o el contrato de prestación de servicios, como una consultoría, pasando por contratos en materia de infraestructura o la propia ley de presupuestos que habilita efectuar ciertas transferencias del mundo público al mundo privado o cualquier otra ley de carácter particular. Y tenemos también una serie de principios de la contratación. Y principios que incluso van más allá de la contratación pública, que son propiamente asignación de bienes. Y uno de esos principios rectores medulares o fundamentales es el principio de la concursabilidad. ¿Y qué significa la concursabilidad? Que por regla general, cuando el Estado asigna bienes o recursos a privados para satisfacer necesidades públicas, lo debe efectuar a través de un procedimiento licitatorio, a través de un concurso público, que asegure la mayor cantidad de interesados posibles para satisfacer de mejor manera la necesidad pública que se pretende cumplir. Esa necesidad pública que podrá ser en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la cultura, en fin, a través del concurso público. Y solo de manera excepcional, y quiero ser bastante enfático en esto, la autoridad está habilitada para transferir directamente a un privado o celebrar un contrato de manera directa. Y eso implica que además justifique cuál es la razón de excepcionarse o exceptuarse del concurso público, que es la regla general. ¿Bien? Y de ahí surgen algunas preguntas que uno se podría plantear en relación a quién contrata, los órganos de la administración del Estado, o quién transfiere, cualquier órgano de la administración del Estado a los cuales la ley le haya dado esa atribución, cuándo contratan o cuándo surge una necesidad pública concreta, cómo se contrata a través de un concurso público, que es la regla general, conforme al procedimiento previsto en la ley, que puede ser la ley de presupuesto, o bien una ley particular, el caso de cualquier ley en materia de vivienda o una ley que lo establezca en materia de fondos de desarrollo regional, en fin, y en subsidio de que no exista un procedimiento, aplica la ley de procedimiento administrativo. ¿Por qué se contrata? Se contrata para satisfacer las necesidades públicas con mira al bien común. ¿Y qué se contrata? Se contrata la adquisición de bienes, como por ejemplo computadores para un establecimiento educacional, la prestación de un servicio, por ejemplo, una consultoría, una asesoría jurídica a nivel local, a nivel nacional o incluso a nivel internacional, la construcción de una carretera, y también se contrata transferencias de recursos para que privados colaboren en la satisfacción de estas necesidades, como yo les señalaba. Aquí hay un cuadro respecto del marco regulatorio que rige a estas organizaciones que no persiguen fines de lucro, ¿ya? Y dentro de este cuadro, nosotros encontramos en primer lugar la Constitución, que a ustedes les asegura una autonomía de los cuerpos asociativos, y dentro de estos cuerpos asociativos están claramente las corporaciones y las fundaciones. Existe una garantía constitucional que les permite asociarse, nadie puede ser obligado a pertenecer a una determinada asociación, y una libertad también para reunirse. Y todo esto bajo el paraguas que el Estado está al servicio de la persona humana, el principio de servicialidad del Estado. Luego, en un ámbito más bien legislativo, encontramos el Código Civil, que regula expresamente las corporaciones y fundaciones, cómo se constituyen, cómo funcionan. Antiguamente la autorización final la otorgaba el Ministerio de Justicia. Hoy día esto cambia con la modificación del año 2011, que lo entrega más bien a la municipalidad, y luego se envía un registro que lleva al servicio de registro civil e identificación. Hay una ley de presupuesto del sector público que se va aprobando año a año y que va estableciendo la manera como se transfieren, cómo se contrata,
con los privados por parte de los entes de la administración, y existen otras leyes que ustedes permanentemente se van a ir familiarizando con ellas, como la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece, entre otras cosas, cuándo una autoridad se tiene que abstener de participar en la asignación de recursos porque respecto de ella recae una circunstancia que le resta independencia, por ejemplo, una relación de parentesco, una relación laboral previa, en fin. Existe una ley de bases de contrato de suministro y prestación de servicio de compras públicas. Podría ocurrir que una asignación se efectúe a través de la ley de compras, por ejemplo, cuando un órgano de la administración le encomienda a una determinada corporación o fundación un estudio y se licita a través de la ley de compras. Existe una ley de administración financiera del Estado, en fin, y una serie de otras normas en materia de control de la Contraloría General, que ya me voy a pronunciar respecto de eso, y leyes particulares como aquellas sobre encomendación de acciones de apoyo, o sea, un órgano de la administración le puede requerir a un privado que lo apoye en ciertas funciones que no sean aquellas esenciales, por ejemplo, recopilar información, etcétera. Y existe una ley, la 19.862, sobre registro de receptores de fondos públicos, en que si usted recibe fondos públicos debiera estar inscrito en ese registro. Yo diría que ese es más o menos un marco general de las normas que se aplican propiamente a los órganos de órganos sin fines de lucro. No está funcionando la PPT. No sé si me pueden ayudar desde ahí. Perfecto. Y hay otras normas sobre fiscalización, el Ministerio de Justicia. También está este registro de receptores de fondos públicos en que las distintas entidades deben estar inscritas. Hay normas sobre financiamiento y, en fin, aquí uno advierte cómo esto se va generando a nivel de los distintos ámbitos en que actúan estas corporaciones y fundaciones. ¿Qué ha dicho la Contraloría respecto de esto? En materia de contratación pública, señala que existe una regla de isonomía o de igualdad entre las personas jurídicas que persiguen fines de lucro respecto a aquellas que no persiguen fines de lucro. O sea, el hecho de que a usted se le asignen ciertos recursos públicos a través de la ley de compra no obsta a que usted pueda participar igual por el hecho de no perseguir fines de lucro. También la Contraloría ha sido bien enfática, y es uno de los temas que ha salido a la palestra a propósito de estos últimos casos, en orden a que los funcionarios públicos pueden participar en corporaciones y fundaciones en la medida que no interfiera ello con sus deberes institucionales. Y eso es bien relevante, ¿ya? ¿Cuál es el control de la contratación pública entre el Estado y estas organizaciones que no persiguen fines de lucro? El control se ejerce a través del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene un departamento que está fiscalizando permanentemente la manera de actuar de estas corporaciones y fundaciones. La Contraloría General, aquí ejerce un control bien intenso. La Contraloría es una entidad de fiscalización a través de la toma de razón de estos acuerdos que, dependiendo del monto, tienen este control previo, y sin este control previo, que se llama la toma de razón, no se pueden producir los desembolsos. Por eso que era tan crítico cuando el Contralor General a fines de la semana pasada señaló o se planteó que se iban a paralizar las tomas de razón de estos recursos. Muchos de ustedes probablemente han vivido en carne propia las demoras que implican la aprobación de estos convenios de transferencia o las dificultades cuando a veces existen algunos reparos. La Contraloría también fiscaliza a las entidades públicas en relación a la forma cómo en definitiva se están transfiriendo estos fondos públicos y cómo se están utilizando estos fondos públicos para los fines que allí se han dispuesto. También la Contraloría puede efectuar fiscalizaciones respecto de privados. Hay un artículo, el 25, que establece una atribución para fiscalizar a todos los receptores de fondos públicos, que no necesariamente, como ustedes bien saben, son entidades de la administración, pueden ser corporaciones y fundaciones del mundo privado también. Ahí es importante que hay que atenerse a la modalidad de rendición de cuentas que establezca la norma especial. Habitualmente, por ejemplo, en materia de educación, hay una disposición que establece que se tiene que rendir hasta el 31 de marzo o hasta el mes de mayo, dependiendo lo que se establezca, esta rendición de cuentas. Luego, si hay un reparo a la cuenta, se tiene que fundamentar la finalidad y el uso de los recursos,
y si finalmente se mantiene el reparo, eventualmente puede existir una atribución de la Contraloría para iniciar un juicio de cuentas, para perseguir la responsabilidad civil de los receptores de estos fondos públicos que técnicamente se llaman cuentadantes, pero son los receptores. Los tribunales de justicia recibiendo distintos tipos de acciones que se puedan presentar, el Ministerio Público y la justicia penal, que es lo que se está planteando a propósito de estas corporaciones y fundaciones que están apareciendo en la prensa, producto de ciertos delitos como el tráfico de influencias, es decir, que existan ciertos funcionarios que tengan una relación con algunos de los miembros de estas corporaciones de manera de incidir en la asignación de un determinado contrato, un determinado convenio, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, etcétera. También está la posibilidad de que se inicien procesos de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados con comisiones investigadoras. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos del control son básicamente dos: que se concluya que se ha actuado conforme a derecho o bien que se concluya que ha habido un vicio, la ilegalidad. Y en esos casos, ya sea la autoridad activa, el ente que efectúa la transferencia o bien la propia Contraloría pueden ordenar que se inicie un procedimiento invalidatorio. Es decir, que dado que el acto es contrario a derecho, la asignación se deje sin efecto. O bien a través de la revocación cuando todavía no hay una situación consolidada en un concurso que está en trámite, todavía no se adjudica. Lo importante, y ahí viene tal vez un consejo, es que cuando ustedes se enfrenten a este tipo de situaciones, es muy relevante que ustedes hayan actuado de buena fe. Es decir, que no hayan inducido a la autoridad administrativa que asigna estos fondos a errar, no hayan falsificado documentos, no hayan entregado información incompleta, etcétera, porque en esos casos hay un límite a la invalidación. O sea, ustedes se pueden defender también en estos procedimientos posteriores. Y a lo que uno se expone, y aquí ya estamos terminando, es a un régimen de responsabilidad en materia penal. Los plazos de prescripción son, dependiendo de la acción, dependiendo del ilícito, de 5 a 10 años, en materia civil 4 años, en materia de responsabilidad extracontractual 5 años, en materia contractual, en materia administrativa disciplinaria de los funcionarios son 4 años, y la responsabilidad del cuentadante se remite a la responsabilidad civil. Por eso muchas veces ocurre que nos preguntan por qué razón la Contraloría sigue investigando con posterioridad a la rendición de cuentas, o estando en el contexto de una rendición de cuentas que establece un plazo en la propia ley orgánica, un plazo dentro de un año, posteriormente dentro de ese año se pueden pedir complementaciones o incluso transcurrido ese año la Contraloría puede fiscalizar por la vía de la auditoría. ¿Ya? Y por la vía de la auditoría aumenta el plazo para poder perseguir esos eventuales disconformidades o irregularidades. Lo importante es que no toda irregularidad afecta la validez del procedimiento, y aquí lo más relevante es que ustedes tengan sus sistemas de control interno y que ciertamente siempre se haya actuado de manera diligente y de buena fe. ¿Cuáles son las conclusiones? No existe una prohibición legal para que los órganos o las entidades sin fines de lucro contraten con el Estado. Están en un régimen de igualdad con los privados. Existe una tendencia a extender el ámbito de aplicación de normas de derecho público a destinatarios de fondos públicos. ¿Por qué? Porque se atiende al origen de los fondos. Esto ha ocurrido en materia de ley de compras, ha ocurrido en materia de ley de acceso a la información pública, a través principalmente de la jurisprudencia de la Contraloría, la jurisprudencia de los tribunales. Hay una jurisprudencia bien interesante ahí en cómo se extiende el ámbito de fiscalización de Contraloría respecto a las corporaciones municipales, respecto a corporaciones con personalidad jurídica de derecho privado que persiguen una función pública, en fin. Yo creo que hay una tendencia creciente y creo que está bien lo que está ocurriendo en ese sentido. Hay normas especiales en atención al interés público y a la probidad. Seguramente la directora de Chile Transparente va a poder profundizar en esos temas y hay que tener presente distinta normativa sectorial, como yo les decía, en materia de salud, en materia de educación, en fin. Hay sectores que tienen una regulación deficiente, por lo tanto hay que estar bien atentos a todas las discusiones y diálogos que se puedan ir generando, en particular, dada la contingencia que estamos viviendo y el interés que yo también, por cierto, celebro del gobierno de
afrontar un análisis y una revisión respecto a los riesgos que hay, especialmente en el ámbito de las transferencias. Pero no por esto vamos a paralizar el sistema, no por esto vamos a efectuar lo que comentó la directora ejecutiva de Probono, una suerte de cacería de brujas respecto a organizaciones de la sociedad civil que hacen su trabajo y lo hacen de buena manera. Eso es un poco lo que yo les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchísimas gracias por esta lúcida exposición que sin duda acerca a los que están conectados, a todos los participantes, a entender un poquito más del marco normativo de las organizaciones sociales sin fines de lucro y su relación con el Estado. Desde ya te adelanto que generó mucho interés, hemos recibido muchísimas preguntas, así que muchas gracias, José Luis. En el espacio final vamos a abrir hacia el final vamos a abrir un espacio de diálogo donde vamos a hablar sobre estas preguntas. Así que recordarle a los que están conectados que vayan dejando sus preguntas y hacia el final las vamos a contestar. Y darle la bienvenida nuevamente a María, que sabemos que está muy ocupada. De hecho, entendemos que estaba recientemente, hace una hora o 2 horas, en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, hablando sobre algunas recomendaciones, ¿cierto, María? Al Consejo Constitucional, en particular sobre transparencia, probidad e integridad. No sé si lo vamos a conversar esto ahora en tu exposición o lo dejamos hacia el final, pero por supuesto que esto genera muchísimo interés. Así que bueno, ahora pasamos a tu exposición y hacia el final abrimos este espacio de diálogo. Bienvenida nuevamente, María. Muchas gracias, Sebastián, y bueno, gracias a quienes están escuchando esto. Muy interesante además lo de José Luis, y creo que grafica algo muy relevante, que en el fondo nosotros efectivamente tenemos una institucionalidad bastante difusa, tenemos mucha normativa, tenemos fiscalizadores difusos, controles difusos, entonces yo creo que hay algo que no lo vengo así yo, sino que se ha estudiado mucho, es que a veces cuando las regulaciones son tan complejas y tan imbrincadas, eso dificulta también para organizaciones actuar de una manera más clara, entender en el fondo cómo se puede actuar bien, y por supuesto para aquellos que se quieren aprovechar de las circunstancias también puede facilitar la corrupción, así que yo creo que ahí hay un punto. A mí me gustaría hablarles sobre transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que José Luis nos dio un panorama, la panorámica muy buena de cuál es la situación actual en la regulación. Entonces, me gustaría hablarles, no sé si se está... Entonces, conversar un poco, bueno, ¿qué entendemos por organizaciones sin fines de lucro? ¿Qué entendemos por transparencia y rendición de cuentas? Muy breve, modelos de tipo ideales de rendición de cuentas que nosotros desde Chile Transparente vemos, y una propuesta de modelo de rendición de cuentas que se elaboró desde Chile Transparente en 2012. O sea, hay una propuesta respecto hace 11 años atrás, pero la verdad es que el avance ha sido poco. Me preguntaba Sebastián, en el fondo, sobre lo que hoy día fuimos a aportar al Consejo Constitucional, y efectivamente, dadas las circunstancias actuales, el caso actual que señalaba la Carolina, obviamente hubo algunas preguntas referidas a eso, y yo creo que tiene que ver también con el concepto que tenemos de transparencia y acceso a la información pública. Nosotros en Chile, como decía José Luis, hay distintas normativas que rigen a las organizaciones sin fines de lucro, pero como tales, más bien no están regladas. O sea, hay efectivamente distintos tipos de organizaciones que pueden ser sin fines de lucro, como las corporaciones, las fundaciones, pero que tienen perfiles muy distintos. Entonces, si efectivamente hablamos solo de corporaciones o fundaciones, podríamos incluso meter algunas que cumplen funciones públicas, claramente, como las corporaciones municipales. Entonces, desde Chile Transparente, el año 2008, se ha tratado como de definir qué entendemos por organizaciones sin fines de lucro para poder despejar un poco, porque hay organizaciones muy diversas, y entender, cuando nos referimos a ellas, de qué estamos hablando. Y para nosotros son un conjunto amplio y variado de entidades que pueden tener distintos propósitos, distintos estilos, pero sí tienen algunas características comunes que en el fondo las identifican. Son organizaciones con personalidad jurídica, o sea, se diferencian de movimientos o agrupaciones esporádicas que buscan un objetivo, una finalidad común, son de interés público, la finalidad no es el lucro, por eso hablamos de sin fines de lucro, y tiene una misión específica que puede ser el desarrollo de la educación, la superación de la pobreza, la protección del medio ambiente, el apoyo en situación de región social, entre muchísimas otras,
y son independientes del Estado, que eso también yo creo que es relevante para separarlas de, por ejemplo, las corporaciones municipales. ¿Y qué entendemos por rendición de cuentas o accountability? Yo creo que cada día es más conocido y extendido este concepto. Muchas veces lo usamos en inglés porque la verdad es que la definición en inglés es como engloba distintos aspectos que son la rendición de cuentas, que lo miramos mucho como desde la autoridad hacia la ciudadanía. Y son procesos que lo que buscan es dar a conocer resultados alcanzados por una organización en un determinado periodo, y la idea es que también se desarrolle de manera colaborativa con diversos actores o instituciones para impactar positivamente en la gobernanza de la institución. Y transparencia activa yo creo que también es un concepto que hoy en día ya lo tenemos bastante más interiorizado. Imagínense que esta definición es del 2008, que es justo el año que se promulga la ley de transparencia, pero hoy en día ya tenemos bastantes años de vigencia, entonces ya más o menos lo entendemos que es el deber de ciertas organizaciones, que pueden ser públicas o privadas, de publicar y diseminar de una manera activa cierta información que es esencial a través de medios accesibles, en forma permanente y actualizada. Y en Chile, efectivamente, la transparencia activa rige a las entidades públicas. La administración del Estado principalmente tiene deberes muy intensos de transparencia activa, y los otros poderes u otras entidades autónomas también, pero con un estatuto especial, lo mismo que para ciertas empresas públicas. Pero efectivamente, esta transparencia activa no ha llegado de manera obligatoria al sector privado, sino que hemos visto cómo se ha ido extendiendo la práctica, por ejemplo, de ciertos gremios o ciertas empresas que prestan servicios de utilidad pública, como pueden ser las ISAPRE, la AFP, etcétera, que efectivamente han avanzado hacia deberes de transparencia activa, pero más bien es una autorregulación, no es algo que esté impuesto por una regulación o por una legislación, y tal como me decía Sebastián, esto es algo que se puede discutir dentro del proceso constitucional como marco general, pero que luego deberían ser las leyes las que lo desarrollen, si efectivamente debiéramos extender ciertos principios o ciertos deberes de transparencia, o incluso la posibilidad del acceso a la información pública cuando se trate de información, por ejemplo, aunque esté en manos de privado, de utilización de recursos públicos. Eso es algo que ocurre en los países y es algo que yo creo que se va a conversar también en Chile a raíz de todo lo que hemos sabido de democracia viva. En general, los contenidos que nosotros identificamos, tres dimensiones esenciales de lo que debiéramos rendir cuenta a las organizaciones sin fines de lucro. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que a pesar de que seamos instituciones privadas, que somos de derecho privado, que no pertenecemos al Estado, sin duda que tenemos también un rol muy relevante en la sociedad, y por lo tanto, por la legitimidad y por la confianza en el tercer sector, como se le ha denominado, es muy importante que las organizaciones sin fines de lucro también se den estos deberes de transparencia, y aunque no haya una regulación específica, aunque no haya una obligación. Y por eso también nosotros creemos que en el fondo es clave que la ciudadanía o las personas con las cuales nosotros trabajamos puedan entender también, saber quiénes somos. Estamos en una crisis de confianza terrible, obviamente el caso de Democracia Viva nos afecta a veces de manera injusta a muchas otras organizaciones, y por eso creemos que es muy importante que entendamos que aunque no haya una regulación, a veces tenemos que nosotros avanzar proactivamente de esta manera y poder en el fondo dar esa confianza y legitimidad a la ciudadanía, independiente, creemos nosotros, de que hayan o no estos públicos involucrados. ¿Y cuáles son los modelos de tipo ideales de rendición de cuentas que nosotros en Chile Transparente hemos visto y que se presentan en general en algunas de las organizaciones? Hay mecanismos de autorregulación, como les decía, hay muchas organizaciones que buscan efectivamente dar información aunque no sea obligatorio, y también puede ser por fiscalización, porque muchas veces, como señalaba José Luis, la Contraloría puede pedir información sobre la utilización de recursos públicos, o aquellas entidades que nos derivaron a nosotros recursos pueden pedirnos esa información. Y también hay ejercicios de rendición de cuentas limitada, que muchas veces tiene que ver con donantes, por ejemplo. Todas las organizaciones nos financiamos de algún modo. Podemos tener donantes públicos, donantes privados, nacionales, internacionales. Muchas veces nuestros donantes también tienen requisitos de rendición de cuentas que nosotros damos, o también rendición de cuentas integral, que tiene una mirada más amplia, que tiene que ver también, por ejemplo, con aquellas personas que son beneficiarias quizás también de los programas de la sociedad civil. Entonces, hay distintas formas y distintos objetivos y distintos sentidos que tiene esta regulación, y nosotros queremos tratar de buscar una que abarque estos distintos aspectos. Entonces, como les decía, la limitada va solo a un tipo de audiencia y aspectos particulares, por ejemplo, la finanza, y la integral busca muchos más contenidos
que no sea solo la finanza o la administración de los recursos que obtenemos, ya sea públicos o privados. La fiscalización, como señalaba antes, tiene que ver con exigencias legales o bien exigencias de quienes donan, y la autorregulación es cuando hay una exigencia interna y una política que se adopta dentro de la institución. ¿Cuál es la propuesta que tiene Chile Transparente de un modelo de rendición de cuentas? Y si ustedes se fijan, en muchos de estos temas, aquellos que conocen la FECU social, que promueve la comunidad de organizaciones solidarias, se cruzan en muchos de estos temas. Pero nosotros también creemos que lo ideal es que esto sea información que se pueda difundir a través de distintos canales también, como vamos a ver, y que, por ejemplo, pudiera estar de una manera bastante accesible y de manera fácil en los sitios web, y no solo en documentos, para que se le facilite también a las personas poder encontrar esta información. Entonces, aquí pueden ver, nosotros lo tenemos en nuestra página web, pero para que lo vean más claro, vamos a ir mostrándolo en estas imágenes. Entonces, efectivamente, nosotros hemos determinado que debieran haber ciertos estándares de transparencia base y algunos que sean progresivos, es decir, que podamos ir avanzando con el tiempo hacia ellos, pero hay algunos que sean de base. Y los primeros que tengan que ver en el fondo con quiénes somos nosotros, que se pueda entender, bueno, quiénes somos y qué hacemos. Básicamente que las personas, a veces yo he entrado a sitios web de organizaciones de la sociedad civil y es difícil tener esa información. Y yo entiendo que muchas veces nosotros Transparentes, somos una organización pequeña, y por lo tanto, obviamente, cuando hay organizaciones pequeñas que tienen menos manos y que tienen menos recursos, esto obviamente puede ser algo más difícil y puede ser una barrera, pero la idea de lo que nosotros proponemos es que sea algo que no sea tan difícil de lograr y que sí dé, en el fondo, esta transparencia y esa confianza a nuestro sector. Entonces, por ejemplo, la misión, la visión, cuáles son los objetivos, los valores que rigen a la organización, el directorio. Es muy importante también entender, en el fondo, cuáles son las personas que están dirigiendo esta institución, cuál es su perfil, cuál es su antigüedad, la dirección ejecutiva también, por ejemplo, su currículum, el organigrama, entender cuál es el organigrama, las distintas estructuras que tiene la institución, certificado de vigencia y distintas alianzas que también pueden tener. Esto porque también a las personas les permite entender, en el fondo, cuál es sus valores, a qué es lo que apuntan, pero también, no sé, por ejemplo, potenciales relacionamientos, conflictos de interés, etcétera. En segundo lugar, creemos que también es muy importante dar información sobre la gestión. ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Entonces, ¿cuáles son nuestras áreas de acción? ¿Qué es lo que nos diferencia de otras entidades? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Con quiénes trabajamos nosotros? ¿Hacia quiénes nos dirigimos? ¿Qué proyectos tenemos en curso? Muy importante respecto a esto, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? El origen, el aporte porcentual de cada fuente, por ejemplo, el motivo del aporte, si son donaciones en especies o bienes. Nosotros creemos que es muy relevante dar a conocer información sobre las fuentes de financiamiento. Insisto, para Chile Transparente esto es independiente de que se obtengan recursos públicos o no. Empresas donantes también, el monto de la donación, la antigüedad del vínculo, cómo se están utilizando estos recursos, cómo se han distribuido. Si es que se ha rendido a organismos del Estado, es muy importante también subir esas rendiciones. Tal como decía Carolina y como decía José Luis, que yo comparto, no podemos meter a todas las organizaciones en el mismo saco por el caso de Democracia Viva y otros que pueden ir apareciendo que ya se están investigando. Como decía José Luis, hay más de 250.000, alrededor de 250.000 organizaciones en Chile, por lo tanto, no sé, si es que hay 5 o 6 hoy en día que están en la palestra, no podemos decir que son la mayoría. Por eso es importante, porque muchas de ellas han cumplido un rol muy relevante y muy riguroso durante tantos años, que, por ejemplo, esas rendiciones, que muchas veces son muy exhaustivas, que piden los organismos del Estado, que también pudieran ponerse a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación para que pudieran hacer este chequeo. Y también, por ejemplo, las memorias, balances y declaraciones de impuestos internos, porque aunque seamos sin fines de lucro, tenemos que hacer estas declaraciones. Como les decía, nosotros creemos que con el tiempo se puede ir más allá, especialmente aquellas instituciones que ya llevan más años, que son más grandes también y por lo tanto tienen mayor capacidad interna, de efectivamente poder dar mucha más información también de consejos consultivos, de sus socios o socias, de sus estatutos, de las legislaciones que se le aplican, en el fondo los canales de denuncia si tienen, políticas de integridad, políticas de conflictos de interés. Esa es la idea, es tratar de avanzar mucho más. Y yo creo que también hay algo que no sé, yo creo que José Luis no lo mencionó y que yo creo que muchas veces desconocemos las organizaciones de la sociedad civil, que es que todas nosotras, por ser personas jurídicas, también se nos aplica la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Y por lo tanto es muy importante, aunque seamos organizaciones pequeñas, tener políticas internas de conflictos de interés y de integridad para poder prevenir estos hechos y en caso de que hubiera alguna persona que actuara de manera irregular, bueno, que eso no implique que golpee a la institución completa. Entonces yo creo que también es importante avanzar en esas materias. Yo creo que todas las crisis nos abren oportunidades y sin duda que el caso Democracia Viva nos hable de esta. Y finalmente, en los estándares de transparencia progresivo en gestión, en qué hacemos y cómo lo hacemos, la planificación estratégica anual, por ejemplo, contratos de servicios que se puedan tener. La mayoría de las organizaciones también a veces tenemos que contratar más periódicamente o más esporádicamente servicios, por ejemplo, de diseño, de comunicaciones, etcétera. Y es importante en el fondo también poder difundir esa información, cuál es la planta profesional y administrativa que tiene la organización, actividades de lobby, eso también es muy importante. José Luis sabe, nosotros trabajamos juntos hace varios años en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y a mí me tocó impulsar la ley de lobby actual. Y para mí el lobby es una actividad legítima y todas nuestras organizaciones que buscamos muchas veces objetivos y bienes públicos, queremos también intervenir o tratar de influenciar la discusión pública en pos de lo que consideramos que es este interés público. Entonces, ese relacionamiento que tenemos con las autoridades, con funcionarios y funcionarias, también es muy importante, a pesar de que la ley de lobby aplica principalmente a las autoridades públicas y son ellas las que deben publicar sus reuniones o sus audiencias por lobby. Yo creo que es muy importante que nosotros también, como organizaciones de la sociedad civil, lo hagamos de manera proactiva, primero para darle este viso de legitimidad a la actividad que tiene, pero también en afán de transparencia y hoy en día, en una sociedad que todo se ve como sospechoso porque estamos en una crisis de confianza, también en el fondo de tratar de bajar un poco esa sospecha y mostrar que no hay ninguna irregularidad. Y finalmente, gracias que no vean, si es que hubiera, por ejemplo, declaraciones institucionales, por ejemplo, ahora que está pasando esto, muchas organizaciones están efectivamente dando ciertas declaraciones institucionales sobre estos hechos, sobre cómo lo ve, sobre qué espera, presentaciones, discursos y, por último, informes de auditoría. Nosotros hacemos, por ejemplo, anualmente hacemos auditoría en nuestro estado financiero, entonces subir esos informes de auditoría. De ese modo, nosotros creemos que efectivamente estamos colaborando, ahí dejo para hacer preguntas, estamos colaborando a que efectivamente haya mayor transparencia en el sector, haya mayor rendición de cuentas, no solo hacia el Estado cuando recibimos recursos públicos, no solo hacia nuestros financistas, no solo hacia a los beneficiarios de los programas que nosotros implementamos, pero sino también a toda la sociedad, porque creemos que la sociedad civil cumple un rol muy relevante en nuestro país, que eso no puede ponerse en duda y que por eso mismo nosotros mismos también tenemos que ser más transparentes y rendir cuentas para aumentar la confianza y la legitimidad de estas instituciones. Muchas gracias y quedo pendiente por si hay preguntas. Muchas gracias. Interesantísima exposición. Estábamos ahí todos muy atentos a estos estándares de transparencia que, como bien comentabas tú, al parecer algunos tienen como fuente la ley, como por ejemplo la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, otros también podrían ser voluntarios y también una forma proactiva de mostrar a la sociedad y validar el trabajo de estas organizaciones. Bueno, entonces abrimos formalmente el espacio de preguntas. Ahí tenemos varias preguntas. En un primer término vamos a leer una pregunta que tenemos para María, en relación a la actividad en la cual te encontrabas en la mañana, y nos preguntan lo siguiente. ¿Podría nombrar alguna de las propuestas que se presentaron hoy al Consejo Constitucional de Chile Transparente y cuál sería su aplicación a las organizaciones civiles sin fines de lucro? Muchas gracias. Bueno, efectivamente nosotros lo que hicimos fue tratar de que la propuesta que hicimos es tratar de que se mantenga ciertos avances que hoy en día tenemos en nuestra Constitución actual. Nosotros tenemos el artículo 8º desde el año 2005 que establece la probidad y también establece la publicidad de cierta información, y tratar de avanzar también con mucho desarrollo normativo y jurisprudencial que ha habido en estos años. Entonces, al principio de probidad, nosotros lo que sugerimos y que quedó en el anteproyecto y que hoy está analizando el Consejo Constitucional, incorpora el principio de transparencia y el principio de rendición de cuentas de la función pública. Y por otro lado, también sugerimos incorporar, que también quedó establecido en el anteproyecto, el derecho de acceso a la información pública. Ahí la definición quedó
igual a la que hoy en día existe en el artículo 8 de la Constitución. Nosotros sugeríamos que fuera más similar a lo que dice la ley de transparencia, lo que la jurisprudencia hoy en día ha establecido que es información pública, y que se refiera también, en el fondo, a lo que es información de quienes ejercen funciones públicas o que es elaborada con presupuesto público. Obviamente sería la ley luego la que vendría como a dar la bajada en detalle de eso, pero por ejemplo ahí se podría abrir la discusión en la ley, creo yo. Obviamente, si lo estima el Consejo Constitucional, lo podrá hacer en la Constitución, pero yo creo que debería ser en la ley, de qué se entiende por funciones públicas. ¿Quiénes ejercen funciones públicas? Nosotros antes de tener la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, teníamos en la ley 19.653, se aprobó una norma de acceso a la información administrativa y se incorporaban las empresas privadas que ejercían, que en el fondo prestaban servicios de utilidad pública. No se extendía a la sociedad civil, pero quizás el día de mañana yo creo que si es que se amplía ese concepto en la Constitución, tal como lo tiene hoy día la ley de transparencia, y con algunos cambios a la ley de transparencia, se podría pensar en que efectivamente hay, de hecho, un proyecto de ley para perfeccionar la ley de transparencia que ingresó el segundo gobierno del presidente Piñera y que está en tramitación, donde efectivamente se quería ampliar los deberes de transparencia activa a las organizaciones de la sociedad civil que recibieran recursos públicos por sobre ciertos montos. ¿Ya? Yo creo que, o sea, nosotros sabemos que hay, por ejemplo, juntas de vecinos que a veces concursan por ciertos fondos y reciben 3 millones de pesos al año. Yo creo que establecerle deberes exhaustivos de transparencia activa puede ser llevarlos a la inexistencia, porque de verdad que yo creo que tampoco, o sea, que tenemos que buscar ese delicado equilibrio entre que efectivamente haya más transparencia y rendición de cuentas, pero no una excesiva control y burocratización de organizaciones que son pequeñas y que tienen pocos recursos porque no van a poder existir o no se van a constituir. Entonces, efectivamente, esa propuesta nosotros creemos que podría el día de mañana, pero todo esto tiene que ser discutido con nuestras entidades electas para esos efectos, a que haya, sea lo que, por ejemplo, se puede hacer lo que en otros países se hace, que es seguir el dinero público. Es decir, donde haya recurso público, uno pueda acceder a esa información y poder hacer el seguimiento del dinero independiente de la naturaleza de quienes recepcionan esos recursos. Pero hay que buscar ese delicado equilibrio porque yo creo que no podemos, sin más, establecer el mismo estatuto para entidades públicas que para entidades privadas. Yo creo que no es copy-paste. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Muchas gracias, María. Muy, muy claro. Y si bien ahora vamos a pasar a una pregunta que es para José Luis, te dejo plantear una continuación a esa pregunta en relación a este equilibrio que tú mencionas, que totalmente de acuerdo. Por ahí nos planteaban quizá equipararnos a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro a ciertos estándares de la administración pública, como por ejemplo la rendición de cuentas, como por ejemplo la obligatoriedad de transparencia activa, entre otros. Ahora a José Luis tenemos la siguiente pregunta en relación al cuerpo normativo un poco difuso que estuvimos revisando en tu exposición. Nos piden por favor reforzar, profundizar un poquito más en el cohecho, en el soborno, en los conflictos de interés y los demás a los que podrían verse expuestos los miembros de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Tanto una perspectiva de delito o otro tipo de ilícitos que no necesariamente tengan esta categoría jurídica. Sí, perfecto. Efectivamente, la normativa, que es extremadamente difusa, no lo es así respecto a los mecanismos para ejercer una sanción frente a incumplimiento. Y en ese sentido tenemos, desde el punto de vista del Código Penal, una serie de delitos como el cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco, verdaderas asociaciones ilícitas en que efectivamente se tienen que configurar ciertas conductas que implican que exista un dolo, o sea, una actitud positiva de causar un perjuicio al fisco, que supone que hayan dependientes, que hayan miembros de la corporación o fundación que instiguen o promuevan que en definitiva un funcionario público incurra en estas causales. También existe, como bien decía María, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que pueden resultar afectos. Por lo tanto, hay un régimen que finalmente de alguna manera expone a los miembros de una corporación o fundación
a todo un sistema de carácter sancionatorio personal en el ámbito penal, pero también existe la responsabilidad civil. O sea, que eso puede implicar incluso una demanda de indemnización de perjuicio por las consecuencias de ese fraude al fisco. Puede implicar que el Consejo de Defensa del Estado ejerza acciones reparatorias respecto al fisco. Ahora yo me gustaría sí detenerme, a propósito de tu pregunta muy brevemente, Sebastián, en que yo creo que hemos hecho, inicialmente hemos puesto en el foco de la discusión el actuar de estas personas, corporaciones o fundaciones, pero también creo, especialmente a propósito de lo que está ocurriendo, que tenemos que poner atención en lo que está sucediendo al interior de la administración del Estado. Veo ahí también algunas acotaciones en relación a la prevención de los conflictos de interés, las causales de abstención. Un funcionario público eventualmente puede desempeñarse en una corporación, una fundación, pero esta no puede tener una relación directa con la entidad receptora de estos fondos públicos. O sea, no puede ser que un funcionario de la Seremi de Vivienda y Urbanismo que no tenga asignación de función crítica, que esta asignación que surge a raíz del escándalo del MOPGATE, de estos informes del Ministerio de Obras Públicas, preste servicios fuera de su horario en una corporación o fundación y reciba una remuneración, o aun cuando no la reciba. O sea, hay una causal de abstención también. Y lo otro que quería destacar es que creo que hay que avanzar en mecanismos de autorregulación, coincido en eso con María, y que las corporaciones y fundaciones que muchas veces surgen de manera muy pequeña, van creciendo y hoy día administran una cantidad muy importante de fondos públicos. Entonces hay que tener modelos de prevención de no verse envuelto en este tipo de ilícitos, ¿ya? Porque efectivamente son juicios bien largos, son juicios bien extensos, en que probablemente en algunos casos ellos van a poder probar que no han inducido, que no han incurrido en los tipos penales, que son bien estrictos, pero finalmente también hay una sanción del punto de vista del prestigio de la corporación o fundación. Por lo tanto, yo creo que hay que tener bastante cuidado en eso. Muchísimas gracias, José Luis. Excelente punto eso, porque de estas organizaciones, por supuesto que la confiabilidad que proyectan a la sociedad es clave. Entonces, estos mecanismos de autorregulación que propones podrían ser también de su interés para poder desarrollar sus propósitos. Tenemos algunos comentarios que les quería comentar. Agradecen, dice Nicole, señala que muy buena explicación, que es importante difundirlo. Matías tiene una pregunta para José Luis, indica lo interesante que fue la exposición. Y también señala Matías que se está poniendo en tela de juicio a todos y a todas. Y tiene la siguiente pregunta. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que entregan ambos charlistas para realizar control interno de estas transferencias? Algo hemos tocado sobre este tema, pero de todas formas queremos hacer la pregunta de Matías. María, ¿quieres partir? Sí, mira, a ver, en general, yo por la experiencia que tengo, y José Luis también lo dijo, sí, muchos de estos fondos y estas transferencias van asociados a mecanismos de control específicos, ¿ya? Especialmente aquellos que vienen de recursos públicos, pero también en nuestra experiencia, por ejemplo, donantes internacionales, etcétera, tienen mecanismos de control específicos. Ahora, en general, yo creo que lo ideal siempre es tener mecanismos internos también, por ejemplo, de varias firmas. Nosotros tenemos ese mecanismo, o sea, yo no puedo firmar sola. Y también comités de directorios, por ejemplo, tener un comité financiero que vaya periódicamente revisando estas situaciones y auditorías externas. Esos son como mecanismos de control, pero también depende mucho de las capacidades que tengan las instituciones. Yo insisto, o sea, hay instituciones que somos pequeñas. Nosotros pasamos de máximo 15 personas a veces ser 8 personas. Entonces, obviamente, los mecanismos que se pueden tener de control siempre son menores. Pero de verdad que esto yo lo digo mucho cuando hago capacitaciones y charlas a empresas, y creo que aplica 100% para la sociedad civil. La transparencia, al final, también termina siendo un mecanismo de control interno. Porque cuando yo tengo que publicar mis balances, mis presupuestos, etcétera, yo, me tengo que preocupar de que las cosas estén ordenadas. Yo no puedo publicar un desorden que no lo entienda ni yo. Entonces, al final, cuando yo me autoimpongo publicar esta información en mi sitio web o difundirla activamente, me implica también que yo periódicamente me autoobligo a estar revisando cómo está mi situación para efectivamente publicar algo. Y yo pongo el ejemplo muy así
coloquial, pero es como, si yo los voy a invitar a ustedes a comer a mi casa, yo me voy a preocupar de que mi casa esté ordenada antes de recibirlo. ¿Cómo tan poco cálida de invitar a mi gente y tener todo el desorden? Entonces, es un poco lo mismo. Entonces, yo creo que también es muy importante, al menos que una vez al año, uno tenga periodos de orden, organización y control, y ojalá también pudiera ser un poco más periódico, pero entendiendo que hay organizaciones, insisto, que son más pequeñas y que las personas estamos en miles de cosas al mismo tiempo, entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio. Sí. Efectivamente, Sebastián, yo creo que este es el tremendo tema y yo espero además que sea el tema que nos convoque y que nos ocupe en los próximos meses. Creo que es fundamental la capacitación. Obviamente son distintas las escalas, distintas las naturalezas de las diferentes corporaciones y fundaciones, pero yo creo que es necesaria una capacitación permanente en temas de probidad. Yo incluso ni siquiera le agrego probidad administrativa, probidad pública, probidad. O sea, siempre hacer prevalecer el interés general por sobre el interés individual. Y obviamente el interés general de la corporación y fundación es la trascendencia, el cumplimiento de sus fines y no en la obtención de un beneficio particular para uno de sus miembros. En esa línea, yo creo que es conveniente implementar mecanismos de declaraciones de intereses y patrimonio en los miembros de las corporaciones y fundaciones, que es algo que viene del mundo público, pero el mundo público aquí nos puede enseñar bastante. También temas relacionados con verificación de conflictos, implementar transparencia, establecer cada cierto tiempo determinadas revisiones, en fin. Pero yo creo que aquí es fundamental todo lo relacionado con la capacitación, con la formación y el concepto de integridad, que incluso va más allá de la probidad propiamente tal, sino que una conducta honesta y leal, y darse cuenta que cuando uno se mete en estas vorágines de malas prácticas, al final, producto de toda la accountability y todos los sistemas de control, en algún momento saltan. Y plantearse también cómo yo me voy a parar frente a la sociedad si soy cuestionado, cuáles son mis mecanismos internos de control. Porque si yo no tengo mecanismos internos, la verdad que va a ser bien complejo esto. En cambio, si los tengo, tal vez eventualmente puedo sostener que aquí hubo un fraude a la corporación y la fundación, pero si la corporación y fundación ni siquiera tienen ningún mecanismo de control o de autorregulación, la defensa va a ser bastante difícil. Muchísimas gracias, José Luis. Pareciera ser que de la respuesta de ambos podríamos decir que transparencia es orden. Sí. También ahí José Luis mencionaba esto que veníamos conversando un poquito sobre equiparar estándares. Quizás eso sería algo interesante a seguir andando, equiparar los estándares nuestros con los de la administración pública. Tenemos una pregunta de Sergio, que agradece también por las exposiciones, dice que son muy claras y precisas, y habla sobre un estándar progresivo y genera la siguiente pregunta. Declarar la nómina de donantes corporativos pareciera ser un tanto excesivo. Desgraciadamente, la competencia por fondos, especialmente para quienes no recibimos fondos públicos, hace que sea una exposición riesgosa. ¿Qué opinión les merece este comentario o pregunta de Sergio? Es que es totalmente cierto, y de hecho en este estudio que hizo Chile Transparencia del año 2012 habla de eso. Habla de que efectivamente muchas veces la falta de publicar o dar esa información es precisamente porque somos muchas organizaciones y Chile no es un país con excesiva filantropía. Entonces, son pocos los fondos, son pocos los recursos y por lo tanto también hay un tema de competencia. Mira, yo creo que igual es mejor transparentarlo porque creo que incluso blinda a la institución. Muchas veces cuando la información se detecta por otros lados, como está pasando ahora con los medios que ponen en duda algunas cosas que yo a veces leo los titulares, leo una nota y digo, no entiendo cuál es la noticia, ¿ya? Porque tal organización recibió fondos de, ¿ya? Muchas veces se pone, o sea, es más transparente incluso y que uno se adelante a decirlo. Ahora, lo que he visto como práctica yo en otras instituciones que yo he estado, como espacio público, era que se revelaba por bandas. En el fondo se puede dar a veces los nombres de quienes financian, pero por bandas, es decir, no el monto exacto. Es decir, nosotros tenemos financistas entre 10 millones y 50 millones de pesos, que son estos y estos otros. Y sobre donantes personales, porque también recordemos que acá a veces hay personas que donan y que a veces también quieren mantener eso en resguardo, en privacidad.
Entonces ahí muchas veces lo que se hace es que sobre ciertos montos o cuando tienen un porcentaje muy alto del presupuesto total de una organización, sí se le dice a esa persona, esta información va a ser pública, pero bajo esos montos no se publica la nómina de donantes porque hay personas que pueden ser funcionarios o funcionarios públicos o distintos tipos de razones por los cuales no quiere aparecer. Y eso, por ejemplo, lo tenemos en el financiamiento de la política, que con montos pequeños se permite la donación reservada. Entonces, no veo por qué esa lógica no puede aplicarse acá. Yo insisto, la transparencia es un medio, no es un fin en sí mismo. No es transparencia por transparencia. Entonces, efectivamente, es buscar el equilibrio que dé esa legitimidad, esa confianza, pero que también nos blinde a nosotros como instituciones también. Totalmente, Sebastián, yo concuerdo con María, creo que ahí hay ciertos umbrales a la ley de financiamiento de los partidos políticos que se pueden replicar, y porque además yo creo que las corporaciones y fundaciones se tienen que proteger respecto al origen de los fondos. Piensa tú que hay una ley, la ley de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, y una ley que busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y a veces uno puede tener dudas de dónde están proveniendo los fondos que me están asignando. Entonces, para efecto no aparecer después siendo financiado por un grupo externo que se dedica a prácticas absolutamente ilegales, yo creo que ahí la transparencia sirve y al menos uno debería saber de dónde provienen estos fondos. ¿Ya? Y ahí ir viendo con cierto criterio cómo yo de alguna manera disponibilizo el origen de los fondos, porque claro, uno entiende que hay personas que quieran mantener el anonimato y si son fondos con montos menores y personas naturales probablemente es distinto hacia una organización. Muchas gracias a ambos, qué interesante enfoque dan, de que también resguarda a las organizaciones civiles sin fines de lucro, y agradecerles desde Huella Local por su tiempo. Sabemos que ambos están con la agenda apretadísima. Muchas gracias, María, muchas gracias, José Luis, y dejamos a Carolina Contreras de Pro Bono para el cierre de este conversatorio. ¿Está muteada, Carolina? 2 años de pandemia y todavía no aprendí a activar el micrófono. Creo que el llamado es claro, ¿no? Hay que tener una proactividad. Y les pido a quienes nos están escuchando que no se asusten de pronto por las palabras que ocupamos, ¿no? Como el compliance, declaración de intereses, transparencia activa, que de repente suenan mucho trabajo, pero en la práctica no lo son, en el sentido de que es una cosa de costumbre. Acostumbrémonos a publicar nuestro directorio, publiquemos nuestro financista, publiquemos lo que hacemos, y creo que eso nos va a ir dando el pie para ir trabajando en esa transparencia. Hay mecanismos, por ejemplo, está la FECU Social que tiene la COS, que es bastante amable para poder rendir fondos. Entonces, preguntémosle a otras ONGs, compartamos entre nosotras. Creo que es medio ochentera la cosa medio competitiva de las ONG, ya estamos como en la parte como colaborativa. Entiendo que por los fondos sí, hay una competencia, indudable. Pero otras cosas que estamos haciendo bien colaborativo, y esta FECU, que creo, por ejemplo, la COS es un instrumento muy, muy bueno. Y como les digo también, preguntemos al otro ONG, por ejemplo, Sebastián, y dice que él es encargado de compliance de su organización. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se hace? ¿Qué tan duro fue? ¿Qué no trabajo cuesta? Porque nuestro mayor patrimonio es nuestra credibilidad. Eso es el mayor patrimonio que tenemos en las organizaciones sociales, nuestro prestigio. Y eso tiene que estar siempre en la base de todo, porque eso lo perdemos y después cuesta mucho volver a tenerlo. Así que gracias a las personas que estuvieron. Esto va a quedar grabado. Seba, dime en qué sitio va a quedar para avisarle. Muchas personas nos están pidiendo las presentaciones que ustedes hicieron, sí. María y José Luis. Las vamos a subir también. Y la grabación, ¿no? Cuéntame, Seba, ¿dónde va a quedar esto? ¿En qué sitio alojado? Va a quedar disponible en la página web de la Fundación Huella Local, y también se las vamos a compartir a ustedes por si quieren subirlo a sus plataformas. Y también por Instagram vamos a hacer una publicación, una historia donde vamos a indicar cómo llegar al link. Perfecto, entonces métanse a redes sociales de Huella Local, de Fundación Pro Bono para tener estas presentaciones. Y nuevamente, María, José Luis, muchísimas gracias por este espacio tan clarificador. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un gusto como siempre, ¿eh? Un abrazo, María, Sebastián, igual, Carolina. Chao. Muchísimas gracias.